Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. En esta ocasión vamos a estar revisando este artículo acerca de análisis del líquido pleural publicado en el CHEST en este año. Este video fue patrocinado por MD English, un programa de inglés diseñado exclusivamente para médicos. De este programa ya les hemos compartido muchísimas características, como que por ejemplo tiene un componente teórico asociado con National Geographic y tiene un componente práctico muy importante a través de módulos conversacionales con máximo 5 médicos al tiempo, con un asesor personalizado en tiempo real en donde se busca apropiar el lenguaje técnico médico en inglés. Sin embargo, el día de hoy no solo queremos recomendárselos. Queremos demostrárselos. Es por esto que a partir de este mes yo voy a tomar el programa y mes a mes vamos a ir contándoles cómo está compuesto el mismo y cómo ha sido mi progreso. Recuerden que si quieren revisar el programa pueden ver las redes sociales o la página de internet y si usan el código TMI25 obtendrán un beneficio. Entonces, la primera pregunta a hacernos al enfrentarnos a un derrame pleural es ¿cuál debemos estudiar? La respuesta es todos, excepto en 3 casos. Cuando es un derrame pequeño en el contexto de una embolia pulmonar, cuando la distancia interpleural es menor a 1 centímetro y cuando es un derrame bilateral en el cual la causa transudativa es muy evidente. ¿Cuál debemos estudiar? Cuando es un líquido unilateral, pues ese es el líquido que tomamos. Cuando estamos en un líquido bilateral, se prefiere que haya mayor cantidad o cuando hay una alteración del parénquima pulmonar, un contexto de una masa, nódulo o una opacidad. Resaltando que rara vez se logra el diagnóstico solamente con el estudio del líquido. Hace falta verlo a la luz de las características clínicas del paciente y de mi sospecha diagnóstica. Cuando mi sospecha más el cuadro clínico es concordante con el estudio del líquido, perfecto, pero cuando hay discordancia entre estos escenarios, debo pensar 3 cosas. Que hubo errores durante el procesamiento del mismo, debo plantearme diagnósticos diferenciales y también debo preguntarme la necesidad de pruebas complementarias, incluida la biopsia pleural, resaltando que esta va a ser negativa en el 40% de los casos. Ya en lo que sería el análisis del líquido pleural, usualmente lo hacemos a través de una división dicotómica entre lo que son los exudados y los transudados. Para esto, clásicamente hemos utilizado los criterios de Light, en donde tenemos 3 criterios. Una relación de proteínas entre el suero y el líquido pleural mayor a 0.5, una relación de LDH también entre el suero y el líquido pleural mayor a 0.6, o que la LDH del líquido pleural sea más de 2/3 el límite superior de la normalidad de la LDH en suero. Si se tiene cualquiera de estos criterios, vamos a clasificar el derrame como un exudado, mientras que si no tenemos ninguno de ellos, vamos a clasificarlo como un transudado. Han habido múltiples críticas a estos criterios en relación a su rendimiento diagnóstico. Aquí hay 2 variables relacionadas con la LDH, pero realmente lo que podemos mencionar es que tiene una excelente sensibilidad, una especificidad no tan buena para diagnosticar lo que es un exudado. Quiere decir esto entonces que es muy raro que un exudado vaya a quedar mal clasificado, pero sí puede ocurrir que se clasifique un derrame pleural como exudado cuando realmente era un transudado. A raíz de esto se han tratado de hacer diversas modificaciones a los criterios de Light, pero realmente ninguna de estas modificaciones ha mostrado en los estudios ser superior a los criterios originales, o cuando logran ser superiores lo hacen a expensas de reducir la sensibilidad, lo cual no es deseable, ya que lo que queremos es ser muy precisos en el diagnóstico de los exudados. Vale la pena resaltar que antes de clasificar el líquido pleural como exudado o transudado hay algunas características macroscópicas del mismo líquido que me pueden orientar hacia la etiología. De esta manera, si tenemos un líquido sanguinolento, podremos pensar en un hemotórax o en una malignidad. Si tenemos un líquido blanquecino o lechoso, podríamos pensar en una infección o en un quilotórax. Y si tenemos un líquido negro, podríamos pensar en un cáncer tipo melanoma o en algunas infecciones fúngicas. Y si bien Sebastián mencionó que rara vez solo con el análisis del líquido pleural vamos a tener un diagnóstico, sí hay algunos hallazgos que van a ser patognomónicos de algunas etiologías, como por ejemplo si tenemos unos triglicéridos mayores a 110, podríamos establecer el diagnóstico de quilotórax. Partiendo de esta dicotomía, cuando nos enfrentamos a un exudado, el origen fisiopatológico está generalmente en 4 causas. Puede ser un aumento en la permeabilidad secundario a la inflamación, un bloqueo del drenaje linfático, la migración transdiafragmática del líquido ascítico
o pueden ser causas extravasculares. Dentro de las múltiples etiologías, las más importantes son dos, que son las infecciones y la malignidad. Por ende, cuando pensamos en infección, pues será fundamental el cultivo del líquido pleural. Este cultivo mejorará su rendimiento usando botellas de hemocultivos para recolectar la muestra. Sin embargo, se debe destacar que el rendimiento es bajo, siendo positivo tan solo en el 20% de los casos. Tuberculosis va a ser siempre una etiología a pensar, sin embargo pasa lo mismo, el rendimiento de las pruebas no es el mejor, el cultivo para micobacterias es positivo en menos del 30% de los casos, y si bien se nos viene a la cabeza el uso de la adenosín desaminasa, su rendimiento igualmente no es el mejor y solamente es útil en pacientes con no endémicos para tuberculosis, donde tiene un muy buen valor predictivo negativo. Puede funcionar para apoyar el diagnóstico con puntos de corte por encima de 70 asociado a un diferencial linfocítico y un contexto clínico apropiado. Desde el punto de vista de la sospecha de malignidad, se usa la citología, sin embargo solamente va a identificar aproximadamente el 60% del escenario. En este contexto, cuando sospechamos entonces el estudio del exudado, va a requerir el estudio infeccioso, el bloque celular, los estudios guiados según la sospecha y probablemente el requerimiento de biopsia pleural. Cuando nos enfrentamos a un transudado, son 5 los mecanismos fisiopatológicos que podríamos pensar. Tiene que ver principalmente con un juego de presiones, de esta manera un aumento en la presión hidrostática, una disminución en la presión oncótica o una disminución en la presión pleural van a conllevar a un transudado. De igual manera, digamos que el ingreso de líquido extravascular también podría contribuir a estos, y el quinto mecanismo es realmente una combinación de los anteriores. Son muchísimas las etiologías que pudieran llegar a generar un transudado, sin embargo las más comunes van a ser la falla cardíaca y la cirrosis. A diferencia del exudado, realmente no hay muchas pruebas que podamos hacer en el líquido pleural como tal, y el diagnóstico dependerá de encontrar esa patología congestiva que está llevando al desarrollo como tal del transudado, enfocándonos inicialmente sobre todo en lo que sería la patología cardíaca, y vale la pena aquí resaltar que la medición de los péptidos natriuréticos en el líquido pleural realmente no tiene ninguna utilidad. Ahora bien, puede pasar un escenario en el cual estemos esperando encontrarnos un transudado, pero los criterios de Light nos lo clasifiquen como un exudado. En estos escenarios en donde tenemos esa sospecha de que realmente ese exudado es un transudado, podríamos utilizar otros criterios que se han estudiado. Dentro de ellos, realmente los que más se mencionan es la relación o el gradiente entre albúmina de suero y el líquido pleural. Si se hace la relación entre el suero y el líquido pleural y esta es mayor a 1.2, o si se hace a la inversa entre el líquido pleural y el suero y esta es inferior a 0.6, se puede reclasificar hasta en un 80% de los casos un exudado como un transudado. Esto suele ocurrir sobre todo en 3 escenarios, que son el uso de diuréticos posterior a una cirugía de revascularización miocárdica o cuando tenemos una toracentesis traumática. Nos podemos enfrentar a 2 escenarios adicionales particulares en los cuales tenemos una disociación entre las proteínas y la LDH en el líquido pleural. En los escenarios en los cuales tenemos muchas proteínas pero la LDH está normal, lo que deberemos pensar principalmente es que estamos frente a un exudado que realmente era un transudado. Y por su parte, si tenemos lo opuesto, una LDH muy elevada con proteínas normales, ahí sí usualmente estamos realmente frente a un exudado, y las causas normalmente van a ser relacionadas a infecciones o a malignidad. Con esto hemos terminado el capítulo de este mes. Como siempre, son ustedes quienes escogen el próximo artículo a revisar. Les tenemos esta primera opción, que es una revisión acerca de sífilis publicada en el JAMA en este año. O esta opción también en llama acerca de colitis ulcerativa. Nos vemos en un mes. Publicado en el CHEST en este año. Siempre que sería yo. Yo apenas vi que empezó a tomar agua, yo qué puta. O por ejemplo, si tenemos un líquido negro, podríamos pensar. No lo pude evitar.